Muy buenas, mis queridos canarios, sean bienvenidos una vez más a la canal de Héctor, soy vuestro Jorge. Gente, voy a hablar de un tema que a mí me toca personalmente y entenderán por qué. Quiero que entiendan de antemano que es mi opinión, no se molesten, hay miles de opiniones que difieren una de las otras y ya está. Y demás. Para mí este tema me toca personalmente porque en cierto sentido mi familia está involucrada en este tema, o le toca este tema más que nada. Así que bueno, quiero que se tomen con calma y tómenlo como la opinión de alguien random que de una forma u otra está interesado, de alguna forma le llega este tema que se ha hablado mucho en noticias y en redes y información y en medios de comunicación, claro. Y también porque he visto mucha desinformación y he visto las hipocresías de que es o apoyar a un bando o apoyar al otro y gente que pues manipula, exagera o hace menos y ya hace generalizaciones baratas como cierto señor D que se mete en todos los asuntos, es imposible hablar del señor D sin que este se meta y hable tonterías y generalice también o literalmente quiera minimizar al otro lado, que es lo que hizo. Y pues bueno, así de simple. Bueno, recuerda apoyar el canal como siempre, dándole al botón de suscribirse, dándole a like, dándole a la campanita para notificaciones, de la compartir con sus amigos para que más gente los conozca, sígueme en mi Facebook y TikTok que está en la descripción y no olviden comentar y suscribirte más en la caja de comentarios y demás. Si son sensibles o ofendiditos, son libres de irse y si se quedan es bajo su propia discreción. Y nada más. Empecemos el vídeo y vamos allá. Ok, obviamente saben que yo hablaré del tema de Palestina, Israel y el conflicto que ya lleva bastante, incluso antes de Hamas y todo este asunto, ya lleva bastante tiempo desde la fundación de Israel, podemos decirlo así, desde el 48, y lleva más de 70 años creo ya de conflicto, si no me equivoco. Pero ya va, 3 generaciones de conflicto este pleito en Tierra Santa. ¿Por qué dirías, y me van a decir aquí, por qué te afecta tanto, te importa el evento si esto no está lejos de ti? Bueno, les explico. Yo soy, como dice en mi Facebook, Jorge Miguel Belaid. Y Eid es un apellido el apellido Eid es un apellido muy común en países árabes, principalmente en países del Medio Oriente, especialmente cerca de Tierra Santa. Por ejemplo, en el Líbano hay muchos Eid, en Siria, en Jordania, en Egipto, en Israel también, en Arabia Saudita, pero principalmente en estos 3 países que acabo de mencionar, Líbano, Siria y lo que es Jordania. ¿Por qué es importante esto para mí? ¿O por qué me afecta? ¿O por qué me interesa? Les voy a mostrar, ven mis cortinas de ahí, pues bueno, esa es una bandera palestina. Y es que mi bisabuelo, del cual también lleva mi nombre, por eso me dio el nombre de él, Jorge Eid Al-Giuri, fue un inmigrante que vino desde el conflicto, tras el conflicto de la guerra de los 6 días y demás, a Bolivia, tras perderlo todo, junto con sus hermanos, que bueno, cada quien luego se fue por un lado y otro. Y la familia ahí, pues bueno, tomó un ramo y se dividió y se multiplicó y demás. Y pues con muchas familias árabes que con el paso del tiempo han venido a Sudamérica y a Latinoamérica en general, pues se fueron asentando y crearon lo que es la Liga Árabe Boliviana en su día. Por allá de los 50, 60 más o menos crearon la Liga Boliviana o la Liga Árabe Boliviana. Y luego crearon la Liga Islámica, que es más que nada con religión, así que hay que separar primero árabes, son una etnia, el Islam es una religión. ¿Ok? Entendido. Y pues bueno, ¿por qué esto importa? Porque, como dije, mi bisabuelo era palestino. Nació en el Cairo, Egipto, pero fue criado por una familia de palestinos en, en lo que es el actual territorio de Cisjordania, en su capital, que es de la parte de los palestinos, no de la parte de las colonias israelíes. Y pues bueno, también estuvo una temporada de su vida, en su niñez, en Jerusalén. Y esto pues ese conflicto le afectó obviamente porque tuvo que emigrar ya siendo un poco más adulto con sus hermanos, él siendo el más mayor, y vinieron a Bolivia y demás, otros se fueron a otras partes de Sudamérica y demás. Y se dividió el apellido Eid, porque también hay muchos apellidos Eid en otros países de Sudamérica. El punto es que, bueno, este conflicto, me guste o no, termina llegándome a mí o sacando el tema, o sea, cualquiera que ya incluso no tenga nada que ver con conflicto, independientemente que tenga etnia, religión o creencias o algo atado a este conflicto, pues cada quien pues tiene su postura, sí la respeto totalmente quien apoya a un bando u otro y demás, pero lo que yo creo que están haciendo mal los medios de comunicación y la gente y los influencers como el señor D, es generalizar unas cosas y no informarse y solo tomar solo por la superficie y ya dar por sentado que unos son los inocentes y los otros son culpables y demás. Ahora,
Tenemos que entender una cosa, el conflicto de Israel y Palestina lleva décadas, como dije, 3 generaciones, casi 70 años. Y viene desde la fundación de Israel, vienen muchos motivos, vienen muchas versiones y demás que han sido manipuladas, han hecho esto y no sé qué, cosa que es mentira. Eso de que los palestinos fueron vendiendo sus tierras a los israelíes y por eso los israelíes tienen derecho, es mentira, gente. Algunos vendieron sus tierras y otros no lo hicieron. Hay que quedar algo en claro. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes siquiera durante la Primera, cuando lo que es Palestina, Israel, como quieran llamarlo, estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, los británicos le propusieron a los saudíes, a los árabes, a todas las etnias árabes de Medio Oriente que se rebelaran a cambio de crear el proyecto de la Gran Arabia, proyecto que luego ellos lo desecharon porque les importaba un bledo. Y pues pasó esa promesa y pues el mundo árabe quedó resentido con el mundo occidental, así de simple, entre ellos Palestina. Y antes que venga, que no existió algo tal, así como el Estado palestino, miren gente, eso de que ellos, que Israel siempre quiso el diálogo y demás, no negaré que sí lo hubo, pero tampoco es que vengan a decirme de más. Cuando una cosa no funciona, lo mejor es dialogar hasta que haya una conclusión que beneficie a todos. El plan original era dividir en 2 estados lo que es la Tierra Santa, si quieres llamarlo así, o tierra de lo que fue Canaán, o lo que tú quieras llamarlo, que es donde los israelitas reclaman ser Israel y los palestinos reclaman ser palestinos. Y pues bueno, básicamente decir, esto fue así y más. El detalle es que iba a ser dos territorios, un estado palestino y un estado de Israel. Israel iba a estar más o menos en el norte, su capital iba a ser Tel Aviv, y pues obviamente Palestina iba a estar al sur y su capital sería en Ascalón o en la Cisjordania ocupada y demás. Pero básicamente iban a haber 2 estados. Y lo que es Jerusalén, la capital actual de Israel, cosa que es mentira, porque originalmente tendría que ser Tel Aviv, y era Tel Aviv, que es donde la crearon, la formaron, y fue la principal primordialmente, pues esa en teoría sería su capital. Pero Jerusalén no iba a ser ni capital de Israel ni de Palestina en lo que iban a acordarse. Iba a ser una capital neutral, un territorio neutral de la ONU, cosa que al final se lo pasaron por el culo, porque eso de que es que la ONU y Israel hicieron todo lo posible, pero los malvados palestinos dijeron, y es algo que Dallas se vende en su video, lo cual es muy patético y muy, les digo, muy cerrado, de que dice que los palestinos negaron y querían el exterminio de los judíos, y es mentira. Si hace décadas y siglos, por más que vaya bien o mal, entre israelitas y árabes, bueno, o judíos, porque no recordemos, los israelitas no nacieron hasta el 48, cuando ya el movimiento sionista, que fue el que creó el movimiento nacional judío, crearía lo que sería básicamente el Estado de Israel. Hasta el 48 no existía un Estado de Israel, hay que aclarar ese punto importante. Y entonces, pues bueno, ¿qué era interesante? Decir que todo querían exterminio me parece ridículo. Lo que dice Dallas y otra gente de más es ridículo. No pidieron exterminio, simplemente no acordaron más y habían posiciones diferentes. Luego recordemos que hay 2 estados palestinos, si queremos decirlo así. Uno es el de Gaza y otro es el que está en Cisjordania. El de Cisjordania es menos agresivo y tiene una política, aunque no simpatiza con Israel, quiere la paz y quiere reclamar sus derechos por vía diplomática, cosa que pues Israel y otros países aliados suyos, de la ONU y demás, tratan de pitar como que no, que siempre han apoyado a Hamas y demás, cosa que es mentira. Y Hamas, que surgió por la década de los 80, 90 más o menos, esto lo estoy diciendo así apurado, ¿ok? Así que si quieren más contexto pueden sacar Preguntas Incómodas de Sabrina, o irse a los 2 canales de este tipo que se llama, bueno, no sé cómo se llamaba, pero que está a cargo del canal de A Toda Leche y Noticias Ilustradas. Ellos 2 se informan bastante bien y no son partidarios de ningún bando ni otro. Son muy realistas en la hora de decir el daño que está pasando por este conflicto que lleva décadas. En fin, el punto es que, a ver, Gaza está controlada por, como sabemos, por Hamas. Hamas originalmente sí fue elegido por los palestinos en democracia, pero al igual que como pasa con las dictaduras y demás, en un comienzo son elegidas y luego todo se va al carajo. Es lo que pasó con Mussolini en Italia, con el Bigotillos en Alemania, y con Maduro y el señor Hugo Chávez en Venezuela. Y luego todo se fue al carajo. Algo que Dallas no se atreve a mencionar y muy sinceramente me parece muy cínico y muy irrespetuoso de su parte, es que ni se molesten saber que lo que es Hamas como gobierno en Gaza con su población es infrahumano. El gobierno de Hamas literalmente es una dictadura.
limitan a la población de por sí ya de moverse dentro, se rigen por las reglas del Shari y de la Yihad, muy radicales. A las mujeres, pues bueno, ya ni hablarles, o sea, no son tan extremistas, bueno, eso que es un grupo terrorista, pero bueno, en comparación con grupos más radicales como los fundamentalistas de los talibanes y demás, no llegan a su extremo, pero no significa que no sean menos o santos o la parte más ligera, no, de hecho son muy jodidos, pero en comparación con otros grupos es digamos el mal menos jodido, pero sigue siendo jodido igual de todas formas. Porque si ya por sí tratan de su población muy mal como dictadura que son, pues bueno, ya es posible. En todo el sentido, pues jamás retiene mucho su población, adoctrina a los niños como buena dictadura en base a la yihad y todo este asunto, por temas religiosos más que por nacionalismo, aunque mezcla un poco el nacionalismo ahí, y encima los adoctrinan para odiar a los israelitas por los atentados. Porque también hay que decirlo, gente, Hamas no es santo de nada. Hamas es un grupo de mierda que usa a la población a propósito de Gaza y de otros territorios para usarlas como escudo de humanos. No son buenos en nada, son asesinos de mierda que mataron a muchos israelíes con sus colonias agrícolas cerca de Gaza, cosa que yo no sé por qué. Repito, Israel se dedica a colonizar tan cerca de un territorio en conflicto, por más que haya una tenue tranquilidad, me parece ridículo. Y eso voy a discutir más adelante. Pero bueno, han hecho muchos atentados contra Israel, contra los civiles, contra la propia población civil de Gaza, los tratan como la mierda y demás. Y pues bueno, no les dejan ir muy fácilmente el asunto y apenas les dejan mover a algunos cuantos que están ahí porque la mayoría de la población adulta de lo que es Gaza está desempleada. Y tienen que trabajar fuera de Gaza y tienen que pedir permisos, cosa que Dallas no menciona. Y otros no muchos mencionan. Y es que la frontera de Gaza está 100% controlada por Israel. Recuerden que la electricidad de lo que es Ascalón y las ciudades de Gaza básicamente viene de Israel. Ellos cortan la luz y listo. Muchos de los recursos como agua o combustible sí o sí deben venir de Israel. El problema es que los controles son muy estrictos y hay mucho burócrata y demás que impide, por las rencillas y el conflicto que ya lleva hace años propagándose, que básicamente lo que hace es retener bastante a los habitantes de Gaza, a los civiles, me estoy refiriendo, no a Hamas, y básicamente les cuesta sacar permiso para salir, huir o como quieras llamarlo, o directamente para buscar oficio fuera en Israel. Pero bueno, algo que Dallas no menciona. Por otro lado, en este asunto, la ONU pues para mí es una organización muy hipócrita, tiene muchas macanas. Es cierto que obviamente están en su derecho Israel, yo digo que tienen su derecho de responder al fuego que jamás generó, pero a una costa de vidas humanas, porque queremos, o sea, sí, las víctimas de Israel son importantes, pero para mí son tan importantes también las víctimas que sufren por el conflicto, que son los palestinos, porque para Israel yo creo este punto, y para los aliados de Israel como Estados Unidos, creo que les importa más que aunque muera un solo terrorista, se lleven 20 civiles, les importa un bledo, cosa que me parece ridículo. Y no son pocos, gente. Si comparamos la cifra de muertos, y ya no hablo de terroristas de Hamas, hablo de ya la población civil en Gaza y otros conflictos, y problemas y pleitos en la Cisjordania ocupada. Las bajas palestinas son más altas que las israelíes, si vamos a compararlo. No solo en términos de la guerra, sino en términos de atentados y respuestas de más. Porque también podemos considerar el término terrorista como el atentado de un Estado hacia la población civil de otro. Eso podemos considerarlo como un atentado. Tal como lo hizo ISIS, que ya como Estado atacó a varios países, atacó a las poblaciones civiles de varios países europeos y de varios países vecinos de lo que es el territorio en Medio Oriente y demás. Y lo que hace Hamas es básicamente lo mismo que hacía ISIS cuando ocupó el sur de Siria, tener a la población controlada, tenerla sometida y demás, cosa que Dallas no menciona, porque él piensa que todos, sí, generalizó este imbécil otra vez todos, y a veces dice, bueno, habrá uno que no apoye. No, a ver, discúlpame, ¿cómo vas a estar en contra de un grupo de hombres armados que tienen bombas en el pecho y que no dudarían a la primera en tirarse con que sepan que eres un traidor? Y hablamos de una dictadura, o sea, si las libertades civiles son más reprimidas, son específicamente en las dictaduras y en los regímenes teocráticos, religiosos, extremistas como son
los de las yihades y demás. O sea, totalmente está controlada la población en Gaza por el control fronterizo con la frontera, o sea, Israel, el ejército israelí, y tienes al régimen asqueroso del grupo terrorista de Hamas. Ahora, a raíz de esto, pues bueno, decir que sí, hay algunos que simpatizan con esto y demás, porque, como dije, Hamas lleva años y años adoctrinando a la juventud, porque ya encima mucha de la juventud étnica palestina que vive en Gaza no tiene acceso al colegio, y los pocos que lo tienen los obligan a dejarlo, y eso lo hacen muchos los de la mano que jamás controla eso, y es para adoctrinarlos y incentivarles el odio, porque por cada bomba que manda Israel y mata a unos civiles palestinos, para Israel no importará con tal que maten a unos cuantos terroristas de acá, digo, de Hamas, que está bien. Pero por otro lado, básicamente incentivas el odio porque matas a civiles de otra población que lleva años contigo en conflicto, porque esto es incluso antes de Hamas, y la rencilla crece y crece y crece, básicamente. Es lo mismo que la fractura y la rencilla que tienen Ucrania y Rusia. Se han hecho daño mutuamente y han generado un cierto sentido de odio. Obviamente no todos comparten eso, y no digo que todos se odien mutuamente unos a otros. O por ejemplo, vemos el caso de España, que hasta ahora hay mucha población en España que, no digo todos, como las Dallas, no digo la gran mayoría, que aún tienen recelo contra Francia por lo que pasó en las guerras napoleónicas, o por ejemplo lo que pasó, el siglo de la humillación, como dice China, que tiene en contra de Japón y otras potencias y demás, por el siglo de la humillación de China, y quieren rectificación por eso. Pues bueno, esta rencilla también existe, y pues lo que hace Hamas es incentivarla usando a la población propia, que esto lo han explicado muchos medios, que están tratando de ser lo más neutrales posibles y no apoyar un bando ni otro, porque nadie es trigo limpio en una guerra. Y pues bueno, básicamente decir, repito, que cada quien pues tiene sus macanas y demás, y que pues bueno, incentivan el odio, y a través de eso pues incentivan. También el gobierno israelí incentiva el odio de su población hacia los palestinos, ocupando sus territorios, ocupando más colonias y tomando más territorio y más, y desplazándolos en campos de refugiados que ya van de 1 millón en países como Líbano y Cisjordania Jordania y Siria, que hay muchos, y eso ha hecho que muchos se han manifestado en contra de este movimiento, en contra de las acciones, por las bajas civiles, no por Hamas. Y hay que aclarar eso importante, porque Hamas no ve, como alguna prensa israelí o pro-occidental te va a venderte el cuento, es que Hamas apoya a los palestinos en Cisjordania. No, todo lo contrario. Les explico qué es Hamas para Israel: su perro fallido. ¿Por qué digo perro fallido? ¿Recuerdan a Osama Bin Laden, el tipo de Al-Qaeda? Pues bueno, recordemos qué hacía antes de ser el líder de un grupo terrorista tan reconocido a nivel mundial. Era agente de la CIA, se instruyó en la CIA, operaba en Medio Oriente para los trabajos que la CIA quería a su interés del gobierno americano, del gobierno estadounidense. Y ¿sabe lo que pasó al final? Osama se le fue en contra, creó Al-Qaeda y creó las atrocidades que ya todos conocemos. Y pues bueno, básicamente se le fue en contra, o sea, crearon un monstruo para atemorizar y atacar a sus enemigos en Medio Oriente, de que perturbaran los intereses de Estados Unidos, y pues se le fue en contra. ¿Qué pasa con Hamas? Es lo mismo. Les explico. Hamas sí se organizó como un grupo terrorista y demás, pero su intención original era desestabilizar o crear caos o derrumbar a lo que viene siendo ser el gobierno elegido de los colonos palestinos que viven en Cisjordania. O sea, el gobierno contrario a Hamas, el gobierno no belicoso de Palestina, que se ocupan en Cisjordania, el cual básicamente no respalda en nada. Fue creado y financiado por el propio gobierno israelí en su época. Y su objetivo era cargarse a los líderes, que han hecho muchas veces. Han matado a muchos líderes de la Cisjordania palestina. Han matado muchos, se lo aseguro. El primer presidente de estos fue asesinado por el mismo Hamas y fue financiado por este mismo grupo. Se sorprenderían la cantidad de grupos terroristas, mercenarios y sicarios y guerrilleros que están financiados por muchos países y potencias mundiales que fingen ser los buenos de la historia. De verdad, imagínense. Ya solo vean lo que pasó con Osama Bin Laden. Ya eso es muy claro las cosas.
Y para ellos, los palestinos que, o sea, para Hamas, los palestinos que son de Cisjordania o están en los campos de concentración o que viven o están trabajando con Israel o ya están viviendo tranquilamente en Israel o tratando de sobrellevar las cosas en Israel a pesar de la discriminación y la segregación que tienen, obviamente, ya no solo contra los palestinos, sino contra la religión islámica. Y pues bueno, básicamente pues pasa lo que pasa. Pero básicamente para Hamas esta gente lo consideran traidores. Y también consideran traidor a aquel que no respalde o apoye las ideas en su propio territorio, que es Gaza. Otra cosa que Dallas no habla, pero lo habló por encima y otros también no hablan, es, ay, qué bueno Netanyahu dio plazo para que los civiles israelitas pasen y demás, y que evacúen el territorio de Gaza. Y gente, vamos a decirlo así de claro. Número uno, es jodido, y ya por sí, si antes les costaba salir de Gaza por el control del mismo ejército israelí, ahora menos. Y si saldrán por la presión de la ONU, porque como sabemos, tanto en la Unión Europea como en muchos países que no son pro-yanqui o no son pro-bloque occidental de Estados Unidos, están criticando y poniendo varias acciones diplomáticas en contra de Estados Unidos y Israel, y ejerciendo presión a la ONU para que den ayuda humanitaria al ejército israelí y al gobierno israelí para que básicamente salgan, por una parte, pero eso era complicado. Como dije, ya era complicado que salieran los palestinos de Gaza con el control israelí que había en la frontera, que ellos controlan. Segundo, el gobierno de Hamas en Gaza es totalitario. Va a ser difícil que ellos dejen salir a sus futuros reclutas que quieren reclutar para ser soldados y a sus escudos humanos. No van a renunciar a sus escudos humanos tan fácilmente, o los van a retener como rehenes, como lo han hecho también, y han hecho crímenes de lesa humanidad y homicidios contra su propia población. Y por otro lado, tercero, Egipto negó y dijo contundentemente que no quería inmigración de Gaza hacia su territorio, que es el otro... o sea, Gaza comparte territorio con Israel y con Egipto. Y Egipto, que está al sur, no dijo que iba a apoyar en nada a Gaza y el conflicto. Quería mantenerse neutral y no quería inmigración en nadie, y se le iba a negar totalmente la entrada a los inmigrantes o a los que migraran de Gaza hacia Egipto. Así que está muy complicado. Que están saliendo muchas noticias con que se están yendo, sí, obviamente, porque la ONU está presionada, porque si no quedarían como hipócritas, porque no todos los medios están a favor de las cosas que es Israel en el sentido de matar civiles con los bombardeos aéreos. Y antes que me digan, pero bueno, es que no tiene mucha opción y demás. A ver, gente, cuando Osama Bin Laden fue buscado en su operación respectiva por los Estados Unidos y los Navy SEALs, Estados Unidos tuvo que ir a Pakistán, donde estaba Osama, matarle y luego básicamente deshacerse del cuerpo, que fue lo que hicieron. Número uno. Y número dos, esa casa donde estaban, aparte de estar en Pakistán, un país conflictivo, que de saber que Estados Unidos estaba operando en su territorio ilegalmente, iba a haber una guerra, sí o sí. Y por segundo, habían civiles, gente que trabajaba o vivía en esa casa y que estaban forzados por el grupo de Al-Qaeda a darles refugio y darles cobijo. De hecho, el propio Osama estaba rodeado de un par de mujeres para básicamente amenazar a los Navy SEALs con que si se le acercaban lo mataban. Obviamente los Navy SEALs actuaron rápido y no hubo una baja civil de esa casa en Pakistán. Si los Navy SEALs fueron capaces de hacer eso con el líder más importante de lo que fue Al-Qaeda y uno de los enemigos más grandes del mundo, pues ¿por qué no hacen lo mismo eso con los líderes de Hamas? No les cuesta. No les cuesta nada. Tanto que la inteligencia israelí se le idolatra por ser la más avanzada del mundo, y a la hora de la hora, miren lo que pasó con la ofensiva que hizo Hamas, un grupo terrorista que apenas es apoyado por algunos y demás, apenas por algunos países que simpatizan con su causa, como Irán, y están muy limitados, a pesar de que consiguen cómo conseguir recursos o hacen sus arsenales de forma muy precaria. Y han logrado que uno de los ejércitos más avanzados y profesionales del mundo tuvo un choque muy impactante y básicamente, miren la cúpula de hierro, literalmente fue capaz de básicamente tener un fallo gigantesco para que estos se aprovecharan y básicamente arrasaran zonas civiles de Israel. Así que, pues bueno, si un grupo así, que lleva desde antes, de hecho había muchos grupos extremistas
proislámicos palestinos antes de Hamas, desde hace años, dudo que Hamas, aunque sea destruido, que sí, merece ser destruido el grupo de Hamas y la Hezbollah, que también está causando caos en el norte, no va a solucionar el problema, porque el conflicto va a seguir mientras la población, que ha sido muy maltratada, sin no decir abusada en muchos sentidos por parte de Israel, que sí lo ha hecho el gobierno, no la población civil, porque los civiles quieren terminar con el conflicto y muchos ya están hartos de la guerra. Como todos, también la población que vive en Gaza, Cisjordania o los campos de refugiados en el extranjero o fuera de Israel, están también hartos, quieren vivir en paz y listo. Pero básicamente el gobierno israelí ha hecho muchos abusos. Miren, en 2014 hubo una ola de violencia por los conflictos y por los abusos tanto del grupo de Hamas como el ejército israelí y las autoridades israelitas. De verdad, fue un impactante. De hecho, en esa época yo subí un video por Facebook, en esa época, cuando más joven, y cuando tenía un canal viejo que no usé hasta 2016, que al final pues terminé desechando porque, pues bueno, no sirvió de nada. Y bueno, como le digo, yo no estoy diciendo que Hamas sea santo de nada. Hamas es un grupo terrorista de mierda que no apoya en nada a sus congéneres. De hecho, si no los apoyas te consideran traidor. Y si los apoyas te usarán de la forma que les dé la gana. Entre ellos niños, mujeres y hombres inocentes que quieren estar en paz ya. Y encima le hacen vivir una vida infrahumana. Pero el gobierno israelí y el ejército israelí y el Mossad, que yo lo considero una agencia terrorista, más que una agencia de inteligencia, por los crímenes de lesa humanidad que han cometido, y que la misma ONU reconoció, pues bueno, también tiene su parte de culpa en todo este conflicto y ha incentivado el odio que el mismo grupo de Hamas ha incentivado para que fueran la población poco a poco crear un rencor en general contra Israel y contra la población. Ahora también me parece un poco imprudente, por no decir irresponsable, que el Estado de Israel no haya puesto ni seguridad ni nada en el concierto de la paz que hubo de extranjeros, de turistas, cerca de Gaza. O sea, entiendo que el conflicto está más o menos controlado y había menos cierta tranquilidad. Pero a ver, que hagas un concierto de la paz tan cerca de Gaza me parece una estupidez y más en medio del desierto. De hecho, a ver, salvo por los seguratas y guardias que se contratan para eventos de concierto, así, de entretenimiento, no tenían ni policía, ni ambulancia, ni nada. Estaban totalmente incomunicados como una luz en medio de un campo a plena noche, literalmente. O sea, más oscuro no podía estar y más lúgubre no podía haber sido el panorama para los extranjeros que fueron a festejar ese festival. Y pues pasó lo que pasó, hubo una masacre y los que sobrevivieron fueron llevados como rehenes. O sea, y ya ni hablamos de los civiles secuestrados de las partes de las colonias, que también dije, es una responsabilidad de parte de Israel construir colonias tan cerca de un lugar conflictivo. Es como si Ucrania, que también lo ha hecho, me mandara de vuelta a sus civiles a las zonas donde hubo conflicto antes. Me parece ridículo. Hasta que el conflicto no acabe, que no ha acabado, por más que esté tranquilo y haya cierto armisticio, cierto cese al fuego, el conflicto no terminó. Así que me parece muy irresponsable el gobierno israelí y la propia inteligencia israelí, que demostraron su incompetencia y su confianza gigantescamente sobrada, de pensar de que jamás intentaría hacer un atentado que podría tomarlos por sorpresa, y al final los tomó. Muchos militares, civiles, israelíes y ciudadanos extranjeros ahora son rehenes del grupo de Hamas en Gaza. Y me parece ridículo que Israel siga. Vamos a bombardear más, sabiendo que podemos matar a nuestros propios civiles, militares que están capturados, y a los rehenes turistas, o sea, los extranjeros que vinieron al festival ese y demás. Cosa que es muy ridículo, de verdad. O sea, no entiendo por qué, sabiendo que hay riesgo de vida, sabiendo que por cada extranjero, básicamente un gobierno del país va a alterarse, pues lo mejor es operar, tanto que dicen que tienen buena información y no sé qué, deberían básicamente esperarse, saber dónde están los rehenes, o yo qué sé, no sé, me parece ridículo, me parece que como que Netanyahu y su población, por eso yo no lo tomo como santo Netanyahu, en muchos sentidos, pero por esto no. O sea, está dispuesto a sacrificar a las tropas que han sido capturadas, a dejar de entender que los civiles, tanto extranjeros como de su propio país, los prefiere dejar morir, y también sacrificar a tantos palestinos civiles que no están metidos en el conflicto o están atados al conflicto por adoctrinamiento, porque no tienen forma de salida o porque ya están bajo la mano dura de Hamas, a sacrificarlos con tal de matar aunque sean unos cuantos, por más que sean pocos.
de miembros de Hamas para conseguir la victoria, cosa que no va a funcionar y solo va a incentivar más el odio, el dolor y el sufrimiento de los palestinos. En fin, yo que concluyo con este tema, sencillo. La única solución, repito, sé que es muy fantasioso, sé que muchos dirán que es imposible y creo que será imposible, pero la única forma es que Hamas debe ser destruido, Hezbollah debe ser destruido, los radicales deben ser destruidos totalmente, pero no a costa de sacrificar vidas y menos hacer menos las vidas y las pérdidas de los palestinos como si sus vidas no importaran y demás. Si han visto bien las noticias y demás, verán que hay civiles y niños metidos ahí y no es justo o dar de baja categoría las muertes de estas personas. Porque también así como hay infelices que en Occidente han festejado que jamás matara a civiles, hiciera crímenes de lesa humanidad contra los civiles y militares israelíes, también yo repruebo las acciones militares que hizo Israel contra la población civil y los que festejan por eso. Porque en 2014, por ejemplo, hubo una diputada ridícula que dijo una estupidez fea de los niños palestinos, que era del gobierno israelí, del señor Netanyahu, y me parece una cosa muy barbárica y muy infame de parte de esa mujer. Sin contar otros crímenes que dan asco, sinceramente, oírlos. Para mí, nadie es trigo limpio en este conflicto. Para mí, los grupos radicales deben dejar de existir. Para mí, Netanyahu y su gobierno, o Israel como autoridad, debe admitir los crímenes de guerra que han hecho y que no van a cometer los abusos que hacen tanto en Cisjordania como lo han hecho durante todo el conflicto también. No se piensen que todo es santo. Es lo mismo que pasó en esta guerra con Ucrania y Rusia también. No hay santos en ni un bando ni en otro. Y los únicos que mueren y son perjudicados por esto son los civiles de cada bando, por más que no estén a favor o en contra o piensen diferente, pues no merecen pagar por los platos rotos de sus autoridades. Así de sencillo. Y la única solución es que yo considero que Palestina tiene su derecho, porque no vengamos con los derechos de que, ay, es que vino este antes, vino este después, porque si no estaríamos reclamándonos muchos, o reconocemos los derechos de unos que otros por encima de otros, cuando mucha de esa población, repito, vivió, sin importar si vivió 1.000 millones de años, o tuvo un ancestro del cual no se sabe, ni se sabe si vivió o no en tal región en el año 1500 a.C., para reclamar ese territorio y echar a las personas que están viviendo ahí tranquilamente que no hicieron nada. Así, para ambos, tanto israelitas como palestinos. Yo considero que, como dije, el plan debía ser el original, pero cambió un poco, que es toda la zona sur de lo que es el territorio, o sea, lo que es Gaza, partes de eso que es Israel, que está un poco medio, ustedes saben, cualquier puede ver un mapa, y parte de Cisjordania, al menos dividirla a la mitad, y la parte sur, que sean totalmente para Palestina, y luego el resto del norte, si quieren, es para Israel en toda su totalidad. Y eso sí, a diferencia del Tratado del Siglo, que fue una mierda, lo siento para los que fueron muy pros de defender a Donald Trump, pero fue una mierda el tratado porque ni siquiera consideró la opinión de la Cisjordania palestina, ni nada. Y encima era una total subyugación de las autoridades israelíes sobre el pueblo de palestinos, por el pueblo palestino de Cisjordania. Ojo, y el territorio repartido era una porquería, estaba mal organizado, no tenía recursos, no tenía forma de inversión ni forma de desarrollarse, y encima estaba mal comunicado. Muy planteado, una de las cagadas más grandes de Donald Trump. Y antes que vengan los tontos a decirme, es que eres un comunista, zurdo, progue y no sé qué. Yo, como saben acá, he criticado a los zurdos, a los progue, me chupan un huevo. Yo no los apoyo porque son esto lo que están apoyando jamás, cosa que yo no voy a apoyar nunca. Y menos porque esta gente está apoyando el derramamiento de sangre, tanto de sus congéneres como de los israelitas. Para mí es impresentable las situaciones que están pasando. Para mí ninguno es santo en este conflicto, ni ninguno es el diablo, ¿ok? El diablo sería jamás, pero también sus tratos oscuros y sus manchas negras tiene el gobierno israelí y el ejército israelí. Así de simple. Que reconozcamos ambas sus decadencias, su porquería, y reconozcamos que cada quien tiene derecho a vivir en paz y tranquilidad y sin que uno se oponga a otros o someta al otro. Que esto no sea otro Botsuana, por amor a Dios. Que ya no es otro Botsuana, Cristo Dios. Por favor, que cada quien tenga su soberanía, que Palestina dale el territorio sur abajo y listo, y el resto del norte para arriba, el centro y el norte, que se lo quede Israel, pero que deje a Palestina gobernar en soberanía y que sea el gobierno pro-palestino de Cisjordania, que fue el más pacífico, que buscó el diálogo en todo momento, a aplicarse esto. Y ya, que busquen un trato que beneficie a ambas partes y no someta ni haga que una parte subyugue a la otra, que eso no está bien, en ningún sentido. En fin, esto es lo que voy a decir el conflicto del tema en general y ya está.
Mañana hablaré del tema de Milei, Bukele contra Dallas, que también este tipo otra vez hablando de esta tontería y de verdad, de verdad, este tipo me da rabia y ya de por sí lo que dice son sandeces y estupideces, se lo juro. Y aparte también tratar de subir mañana y esta semana videos en TikTok y demás de algunos contenidos apartes que no los subo en YouTube por no hacerlos más largos o no tomarles importancia. Y bueno, y así. Esto es lo que decirles, les agradezco por ver este video, tómenselo con precaución y con delicadeza y con profesionalidad, porque es solo una opinión de un random más, que de una u otra forma pues está interesado en el conflicto por sus razones, y ya está. Y no tienen que mosquearse porque no esté de acuerdo, no. Repito, yo no apoyo la violencia, pero de ni un bando ni del otro, punto. Que haya paz para Israel y Palestina, y que haya paz en Tierra Santa de una vez por todas, por favor. Esto es lo que decir, les quiero mucho, que Dios los bendiga, Jehová, Alá, Yahvé, como quieran llamarlo. Así que, bendiciones para todos. Y esto es lo que voy a decir. Hasta la próxima, niños. Bye, bye.